me está guardada la corona de justicia en una vida donde no sufriré más. No solo a mí me la dará, sino también a todos los que aman su venida. Gloria a su nombre. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Bendito sea su nombre. Vamos a compartir la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Isaías, el capítulo 28 y el versículo 23 en adelante. Isaías, capítulo 28, versículo 23 en adelante, amados hermanos. Isaías 28, 23. ¿Lo tenemos, hermanos? Entonces vamos a leerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Eh? Dice así la palabra del Señor: estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. El que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Cuando ha igualado la superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto, que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el camino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no se trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de la carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. También esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más venimos delante de tu presencia. Damos gracias por este día de vida que nos concediste. Gracias por esta hora en la cual, Señor, nos hemos podido reunir en tu nombre, en este nombre que es sobre todo nombre. Señor, rogamos y pedimos que tú nos concedas toda la gracia, Señor, para recibir tu palabra. Concede gracia a mis hermanos, a mis hermanas, a tu pueblo, Señor mío, de recibir tu palabra en esta hora, Señor mío. Seas tú obrando y haciendo mucho más abundantemente de lo que yo puedo hablar o explicar conforme la gracia que tú me has dado, Señor mío. Que tu Espíritu Santo sea ministrando, Señor. Que tu Espíritu Santo sea iluminando cada corazón en esta hora, Señor. Nos encomendamos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Bendito sea el nombre del Señor. Puede tomar asiento, hermano. Damos gracias, ¿no?, al Señor por este día de vida que nos concedió. Amén. A unos hermanos que no han llegado me han comunicado que están enfermos, que no pudieron llegar. Así que vamos a orar, ¿no?, en nuestra oración esta noche por nuestros hermanos que están enfermos. Amén. Que el Señor ponga su mano. El hermano Luis está enfermo, no pudo venir. Le tiene un dolor en el brazo, no se puede colocar las muletas. También vamos a orar por nuestro hermano José. Me decía el hermano Pepe que está internado. Así que bueno, vamos a orar por él también. Amén. ¿Cuántos se van a acordar de orar por el hermano? Gloria al nombre del Señor. Vamos a pedir al Señor que el Señor ponga su mano sobre su vida, ¿no? Y que esto no sea sino un propósito de Dios para él, amén, y para con la familia que lo rodea. Así que bueno, hay cosas que el Señor no las puede hacer solamente Él, amén. Solamente Él puede hacernos libres. Dice: conoceré la verdad y la verdad te hará libre. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, le damos gracias, ¿no?, al Señor por este día que nos concedió, por este momento de que hemos podido reunir en su nombre, amén. Vamos a compartir esta palabra, ¿no?, que hemos leído. Gloria al nombre del Señor. Y este capítulo, amados hermanos, es un capítulo muy especial porque en este capítulo el pueblo de Dios es reprendido, es exhortado, ¿no? Y estos versículos que nosotros hemos leído representan una parábola, ¿no? Una parábola, amados hermanos, es
poner algo al lado de otra cosa, es poner una comparación, al lado de hacer una comparación, ¿no? Para poder explicar algo. El Señor Jesús en los evangelios la usó mucho, les habló en parábola al pueblo, amados hermanos, porque ese era el plan de Dios, porque ese era el propósito de Dios. Amén. Sin embargo, a los discípulos les habló claramente, a los que creían les habló claramente, les hizo entender todas las cosas que ellos no entendían. Si usted busca en los evangelios, se va a encontrar cómo no, los discípulos vinieron al Señor Jesucristo y les pidieron que les explicara ciertas parábolas porque no la habían entendido. Entonces el Señor los tomaba aparte y les explicaba. Amén. A ellos no le hablaba por parábola, pero al pueblo le hablaba por parábola a causa de que ya estaba dictaminado un juicio sobre su pueblo, a causa de que no creyó y no recibió al Rey del Reino. Entonces a este pueblo le iba a hablar por parábola, ¿no? Y esto es una parábola. Como le decía, ¿no? Una parábola es algo que se usa para representar o para comparar, para explicar algo que es difícil de entender. Si nosotros miramos, podemos tener una verdad espiritual que es difícil de explicarla o de hacerla entender. Entonces, para hacer entender esta verdad espiritual que tenemos, en la parábola se toma la parábola, que es un ejemplo que se toma terrenal de las cosas de la vida diaria de las personas, ¿no? ¿Para qué? Para hacer entender esta verdad espiritual, o una verdad espiritual. El Señor Jesús tomó la parábola y ponía, ¿no? Y le hablaba de la semilla, le hablaba del trigo, le hablaba de la cizaña, le hablaba del cielo, le hablaba de la tierra, le hablaba de un montón de cosas en parábola para que ellos pudieran, para explicarle una verdad espiritual. ¿Amén? Gloria al nombre del Señor. Y acá el Señor, a través del profeta, toma una parábola, porque era una verdad espiritual que Él tenía para el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios no podía comprender y no podía entender a causa de ¿qué? De la dureza del corazón. Cuando Jesús vino, amados hermanos, ellos se encontraron con un tremendo problema, amados hermanos, de que todo el conocimiento que ellos tenían, amados hermanos, no pudo hacer que ellos recibieran lo que Él les traía. Y ellos le dijeron al Señor Jesucristo, le dijeron que el Señor Jesús venía a ellos a perturbarlos, a turbarlos, ¿no? Ellos estaban confundidos, amados hermanos, pero en realidad no es que estaban confundidos. En realidad ellos no estaban confundidos porque tenían conocimiento, Dios les había dado un conocimiento. No estaban confundidos, lo que a ellos les faltaba era falta de obediencia a la verdad espiritual. Lo que ellos tenían era eso, lo que también le puede pasar a cualquier hermano y hermana, ¿no? Que hoy puede ser que esté confundido, no sé lo que pasa, por qué esto, por qué aquello. Y la verdad que no es que está confundido o confundida, el problema es que le falta obediencia a la verdad. Porque el conocimiento está. Entonces, al estar el conocimiento no se puede estar confundido, si hay un conocimiento. Lo que falta es obediencia, y muchas veces nos falta eso, obediencia. Alabado sea el nombre del Señor para poder entender la verdad espiritual de una forma completa y plena, ¿no? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, y esto es lo que le faltaba al pueblo, por eso es que Dios le hablaba en una parábola, le representaba una parábola para hacerle entender una verdad espiritual. Pero a nosotros dice que nos es concedido conocer los misterios del reino. A Pablo se le dijo que se le concedía aclarar los misterios del reino. Aclarar los misterios escondidos. ¿Amén? ¿Amén, hermano? Gloria al nombre del Señor. Entonces, esto comienza, vamos a ver, este capítulo 28, ¿no? Del profeta Isaías, comienza con una reprensión a la soberbia, ¿no? Con una reprensión a la soberbia del pueblo y una reprensión a la soberbia y a la sensualidad o a lo que ellos suponían que era algo espectacular y hermoso, que era el lugar donde ellos pertenecían, ¿no? Entonces, él le dice que la flor de ellos, la hermosura de ellos iba a ser caduca, iba a caducar, iba a pasar a causa de lo que Dios iba a hacer con ellos, a causa de lo que ellos no habían recibido. Entonces, como le decía, ¿no? Es una reprensión de Dios del pueblo, ¿no? A causa de la incapacidad para sacar provecho de las instrucciones que ellos habían recibido por medio de los profetas.
Ellos se habían hecho incapaz de poder sacar provecho a la enseñanza, a la palabra que le habían traído los profetas en esos tiempos. Entonces, como se habían hecho incapaces, ¿no?, de sacar provecho a la enseñanza, ellos fueron reprendidos de esta forma. Si usted ve el capítulo del versículo 9 ahí. ¿Tienen la Biblia ahí? ¿Tienen la Biblia? Versículo 9. Miren, léanlo. Habla la Biblia, capítulo 28, versículo 9. Alabado sea el nombre del Señor. Libro del profeta Isaías, capítulo 28, versículo 9. Vamos a leer estos versículos de la palabra del Señor que dice así. ¿Me escuchan? ¿Lo tienen ahí? Dice así. Dice, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los detestados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, dice mandato tras mandato, dice renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él le dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Entonces, amados hermanos, cuando está hablando ahí, ¿a quién se le hará enseñar, entender la doctrina? ¿A quién dice? ¿A quién dice? ¿A quién se le enseñará ciencia y a quién se le hará entender doctrina? Dice, ¿a los detestados? ¿Sabe lo que es un destetado usted? Alguien que se lo arranca del pecho, a un niño que se lo arranca del pecho, ¿no? Y se lo dice, ¿se le hará entender a ellos la doctrina? ¿Se le hará entender a ellos ciencia a un destetado, a alguien que fue arrancado de los pechos de su madre? Usted sabe, amados hermanos, que el pueblo judío, el niño a los 3 años era sacado del pecho de la madre y era llevado a la escuela a aprender. Pero no se le podía enseñar doctrina, no se le podía enseñar ciencia, no se le podía enseñar revelación, porque, amados hermanos, todavía era muy niño. Entonces, ¿se usaba qué? Mandato tras mandato, porque había que repetir una y otra vez las cosas. ¿O no? Mandato tras mandato, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, un poquito aquí, otro poquito allá. Ya va a aprender el niño, otro poquito más. Vamos a probar de vuelta, otro poquito acá, otro poquito allá. Ya va a aprender. Y era así. Esa es la forma que tenía el judío de aprender que el niño, cuando era destetado, le enseñaran. Esto habla del principio de la enseñanza elemental de esos momentos. Es una verdad espiritual para nosotros también. Es una verdad espiritual para la iglesia esto, ¿no? ¿A quién se le podrá enseñar doctrina y hacer entender los misterios de Dios? ¿A quién? ¿A los niños? ¿A los niños? No, no se le puede. Pablo, usted sabe que dijo, ¿no? Que no le podía hablar a los corintios como espirituales, sino que tenía que hablarle como carnales, como a niños en Cristo. No le había dado a beber, le había dado, perdón, a beber leche y no vianda. ¿Por qué? Porque no eran capaces, ni eran capaces todavía, ¿no?, de asimilar la enseñanza. ¿Amén? Gloria al nombre del Señor. Y esto es lo que está diciendo acá. Que el pueblo no quiso oír, porque tenía que dar reposo, tenía que dar descanso, tenía que crecer y tenía que madurar y tenía que utilizar lo que Dios le traía a través de los profetas. Lo tenía que utilizar, pero se hicieron incapaces de poder beneficiarse de la palabra de Dios. Se hicieron incapaces. ¿Se da cuenta? Y al hacerse incapaces no podían lograr lo que tenían que lograr. ¿Qué era qué? Obedecer a Dios, agradar a Dios, hacer lo que Dios quería, ¿no? Obedecer, ir tras el mandamiento de Dios, ir en busca de Dios en todas las cosas y en todas las situaciones. Entonces no pudieron. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces en estos versículos, amados hermanos, ¿qué pasa? Aparece Dios ahí en la escena, aparece el profeta hablando de lo que Dios iba a hacer, o el trabajo que Dios había hecho, y le enseña lo que tenía que producir cada semilla. Que también para nosotros es una verdad espiritual, para la iglesia. Esto es una verdad espiritual para la iglesia hoy. Las cosas que antes se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron, ¿no? Entonces, ¿por qué la iglesia no sale de la niñez espiritual? ¿Por qué los hermanos no salen de la niñez espiritual de años y años y años de estar en la iglesia? ¿Por qué? Y le falta obediencia. Les falta obediencia. Le falta prestar atención. Acá ya hace un llamado en estos versículos, en el versículo 23, hace un llamado ¿a qué? A estar atentos. Estar atento, dice, estad atento, oíd mi voz.
oigan la voz de Dios, ¿no? El pueblo es llamado hoy a oír la voz de Dios. Dice, oí mi voz. No es llamado el pueblo a estar atento a la voz del hombre, de un hombre, sino a estar atento a la voz de Dios. Y esto habla de fe, amados hermanos. Para esto se necesita fe. Y no se necesita esa fe que está inventada. Se necesita fe verdadera, genuina en el corazón para entender que Dios habla y que estamos atentos a lo que Dios habla, ¿no? Usted está ahí sentado y uno, no sé, por ahí viene y lo empuja y dice, shh, shh, vamos a estar atentos. ¿Qué pasa? Estamos atentos a lo que Dios habla. Y el carnal que mira, y el carnal ve a un hombre que está hablando nada más. Pero el espiritual, el que quiere aprender, está oyendo la voz de Dios, está atento a la voz de Dios. Entonces, ese que está atento a la voz de Dios, ese va a avanzar y va a aprender lo que tiene que aprender. El otro no va a aprender. ¿Por qué? Porque no se despojó todavía de la mirada, de los ojos humanos naturales. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, nosotros miramos acá, vamos hermanos. Estad atentos, oíd mi voz, dice, y oíd mi dicho. Alabado sea el nombre del Señor. El dicho significa palabra o conjunto de palabras que expresan oralmente un concepto cabal o verdadero. Palabras o conjuntos de palabras, ¿no?, que expresan oralmente un concepto cabal. Cabal significa completo, exacto, justo, sin faltar nada. Y acá le está diciendo que ellos atiendan a su dicho. Y lo que él iba a hablarles era cabal, era verdadero, completo, exacto, justo, sin faltarle nada. No le iba a faltar nada si ellos oían, no iba a faltar nada a este consejo que él le estaba dando, que él estaba hablando. E iban a lograr beneficiarse de todo lo que tenían que beneficiarse. Pero tenían que prestar oído. ¿Se da cuenta? Tenían que oír el dicho de Dios, no el dicho de un hombre, cabezones. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, al oír el dicho de Dios, al oír lo que Dios iba a hablar, amados hermanos, ellos iban a poder entender y beneficiarse de lo que tenían que beneficiarse. Si no, no. Si no, no. No iban a poder salir de donde estaban. Se tenía que seguir con renglón tras renglón, línea tras línea, mandato tras mandato, ¿no? Y mandamiento tras mandamiento. Sí, no hagas esto, no vayas allá, no pelees con tu hermano, soportá a tu hermana, no pongas esto, tenés que venir otra vez, otra vez, otra vez. Todo lo mismo, repitiéndole lo mismo porque era niño. El niño de 3 años, ¿cuántas cosas le puede repetir usted? Porque no tiene capacidad de beneficiarse, no tiene capacidad de asimilar la enseñanza todavía. Pero el judío a esa edad dice que lo empezaba a instruir. Pero se lo encaminaba ya en la enseñanza, pero no recibían. No recibían. No podían entender. Amén. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Como no podían entender, no, tenían que seguir, tenían que esperar, tenían que tenerle paciencia y tenían que darle mandato tras mandato, renglón tras renglón, y tenían que esperar a que vaya asimilando. Y acá el Señor le decía que eran así. El Señor le estaba diciendo, el profeta le estaba diciendo que así eran, pero que ya tenían que haber recibido y beneficiarse de todas las cosas que él se le había hablado. Pero no lo hicieron así. Amén. Entonces, amados hermanos, esta es una verdad espiritual y no es una parábola para nosotros. Es una realidad espiritual para la iglesia, para que todos nos beneficiemos, para que todos entendamos que tenemos que beneficiarnos de la palabra, de su dicho, de su consejo, ¿no? El pueblo tiene que beneficiarse, porque, amados hermanos, miren, el pueblo, hay hermanos, o sea, hermanos por año no salen de su condición, no salen. Pero ¿por qué no salen? ¿Por qué no avanzan? Nosotros esto ya lo hablamos,
ahora nosotros hemos abierto en la página de internet, hemos abierto una sección nueva, 2 secciones nuevas. Una es la historia de la iglesia, y ustedes si quieren aprender más, ahí está, historia de la iglesia en audio, ¿no? Pero también abrimos otra sección que se llama la niñez espiritual, y ahí pusimos las enseñanzas que nosotros dirigimos a lo que es, la niñez espiritual, el peligro de no avanzar y todo eso que hablamos durante cuánto tiempo lo hablamos, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, ¿para qué lo pusimos ahí? Para que todos se beneficien de eso. Para que todos aprovechen eso. Hay quienes lo pueden aprovechar y hay quienes lo están aprovechando y hay quienes no lo aprovechan. Gloria al nombre del Señor. Bendito su nombre. ¿Se da cuenta? Entonces, amados hermanos, no vamos a estar toda la vida diciendo las mismas cosas. ¿O no? Porque hay que hermanos que uno ya ni siquiera ya ni le quiere ni hablar, ya porque siempre está en la misma, ¿viste? Siempre está en la misma. Y dice, ¿para qué hablarle? ¿Viste? Ya, dejarlo que hagan lo que quieran. Porque si le hablas, pierde tiempo. ¿Se da cuenta? Entonces, está atento. Está atento al dicho, a la voz de Dios, a lo que es cabal, a lo que es cabal y verdadero que nos va a beneficiar a todos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bendito su nombre. Dice, estad atento y oíd mi voz y atended, dice, y oíd mi dicho. Alabado sea el nombre del Señor. El que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Cuando ha igualado la superficie, no derraman el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hilera y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado. Dice, ¿por qué? ¿Por qué lo hace? Dice, porque su Dios le instruye. ¿No? Y si Dios tenía la capacidad de instruirle al hombre en lo terrenal, de que tenía que preparar la tierra y que lo instruyó y que le decía que no esté todo el tiempo arando, porque no, es el que ara para sembrar, ¿arará todo el día? Y no, la respuesta es no. O sea, no va a arar todo el día, porque va a llegar un momento que la tierra ya va a estar preparada. Que la tierra ya va a estar preparada y que va a necesitar que se le ponga la semilla. Pero no como al sembrador se le antoja. Dios le instruye al sembrador para que ponga cómo tiene que poner la semilla en cada lugar. Dice, en el borde señalado, en el borde apropiado. Cómo se siembra el trigo, el eneldo, el comino. Cómo se siembra y en el borde apropiado. Cómo se pone. Cómo se ponía cada cosa. ¿Se da cuenta? Amén, hermano. Eso le instruía a Dios al hombre. Ahora, si Dios tenía la capacidad de instruirlo en esas cosas, ¿cuánto más, amados hermanos, cuánto más en las cosas espirituales? ¿Se da cuenta? Entonces, ¿por qué? Porque acá la tierra representa, ¿qué representa? Representa el corazón del hombre, en el cual Dios trabaja. Usted sabe que Dios, en el capítulo 15 de San Juan, se presenta como el labrador. ¿Amén? Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Entonces, el labrador sabe cómo trabajar la tierra, sabe cómo trabajar y sembrar la semilla para que produzca lo que tiene que producir. Entonces, Dios le enseñó cómo preparar la tierra, le enseñó cómo sembrar la semilla, cómo, de qué manera y de qué forma, pero también le enseñó cómo beneficiarse de ella. ¿Por qué? Y porque dice, con el palo vas a hacer, a esta semilla le va a dar con el palo, a esta otra semilla le va a dar con un trigo, con el trillo, a esta otra semilla le va a pasar la rueda de carreta. ¿Para qué? Y para que se pueda beneficiar el hombre y sacar el provecho de la semilla que Dios mismo le enseñó a sembrar. ¿Se da cuenta? ¿Se entiende, hermano? Ve que por eso que le decía, Dios los reprende porque tenían incapacidad de beneficiarse de lo que Dios le había hablado, de lo que Dios le había enseñado. ¿Se da cuenta? Y así está hoy el pueblo de Dios en general, no sale de esa falta de madurez, de esa falta de crecimiento espiritual. No sale de ahí, ¿se da cuenta? Entonces, miremos nosotros, esto es una parábola, pero para nosotros es una verdad revelada, es una verdad espiritual. Es una verdad espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué, amados hermanos? Porque la semilla, amados hermanos,
representa una semilla literal que se mete en la tierra, pero también representa, amados hermanos, las diferentes doctrinas de la palabra de Dios para que el pueblo de Dios pueda beneficiarse de ello. ¿Se da cuenta? No una doctrina, sino el conjunto de todas las doctrinas. Si Dios le instruye al labrador, ¿para qué? Le instruye al hombre, amados hermanos, ¿para qué? Para que pueda producir lo que Dios habla en el corazón del creyente, lo que tiene que producir. Pero el problema era que ellos no se supieron beneficiar de ello. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? ¿Se da cuenta? Entonces, hay un conjunto de doctrinas en la cual Dios la estableció en el Nuevo Testamento para que el cristiano, el creyente, nacido de nuevo, pueda beneficiarse de ello y vaya hasta donde tiene que ir en cuanto a la madurez. Hay, amados hermanos. Ahora, ¿cuál es el problema de que no se beneficie de esto? ¿Cuál es el problema de que no se beneficie? Hay muchos síntomas, un conjunto de síntomas desatan, ¿no? esta condición espiritual de la niñez. Una es porque el creyente no se preocupa por beneficiarse. Y otra es porque aquellos que están anunciando, lo que están enseñando, no es lo que tienen que enseñar. Entonces, no se pueden beneficiar. ¿Se da cuenta entonces? Dios dio un conjunto de doctrina. Y sabemos nosotros que cada doctrina, amados hermanos, de la palabra de Dios, puesta en el lugar que tiene que ir, en el orden que tiene que ir, da un resultado espiritual en el corazón del pueblo de Dios. ¿Se da cuenta? Amados hermanos, Dios tiene poder para transformar un corazón. Dios tiene poder, amados hermanos, para transmitir por medio de sus siervos, amados hermanos, al corazón del creyente toda y cada una de las doctrinas. Pero el pueblo tiene una responsabilidad, es oír con fe y obedecer a lo que se le enseña. Si no, ahí va a quedar enano espiritual, no va a ir para ningún lado, no va a poder servir, no va a poder ser de beneficio para nadie, no va a poder ser nada para el reino porque no crece, no madura. Así está el pueblo de Dios hoy, así está la iglesia hoy. ¿Se da cuenta? Entonces, si los que están atrás del púlpito son los que Dios estableció, si la doctrina que se enseña es en el orden que Dios estableció, va a producir. Si no, no. Por eso que hoy la iglesia está atravesando una condición espiritual, de niñez espiritual, que no puede terminar con ese problema, no sale de ahí. Peleas, pleito, contienda, ¿no? Peleas, pleitas, contienda, divisiones, ¿no? Uno que se divide, que va y sale de la iglesia, se va y se arma otra iglesia por allá. No, el diácono que se pelea con el pastor, le saca la mitad de la iglesia y se va y se pone otra iglesia por allá. Los hermanos que se pelean, las hermanas que se pelean. Hoy las hermanas son las más libres de todas. Las hermanas son las que más lío hacen en todas las congregaciones. Espero que en esta no. Pero las hermanas son las que hacen más lío en las congregaciones. Las que más pelean, las más chismosas, las más lengua larga. Y no salen de la condición de que se encuentran. No salen de ahí. Son las que más se rebelan contra el pastor, se rebelan contra el marido, hacen los líos que hacen. Las hermanas estoy hablando, ¿no? La condición espiritual. Ahora, amados hermanos, el que hará todo el día, o sea, ¿estará haciendo siempre lo mismo? ¿Estará siempre aprendiendo? ¿Estará siempre escuchando lo mismo, los primeros rudimentos? No puede. ¿Por qué? Porque tiene que haber un momento que se tiene que beneficiar de lo que se le da. Entonces, le vuelvo a repetir, amados hermanos. Acá Dios da un orden, ¿o no? Dice, cuando se iguala la superficie, o sea, cuando el corazón está listo, se derrama el eneldo, se siembra el comino, se pone el trigo en hilera y la cebada en lugar señalado y la avena en su borde apropiado. Este es el conjunto de doctrina. El problema es que la iglesia no sale de la condición espiritual de la niñez. ¿Por qué? Es porque cada ministerio tomó una parte de esto en cuanto a la doctrina y eso enseña. Entonces hay ministerios que usted va a los ministerios, está llena la iglesia, pero te piden solamente plata y te hablan solamente de prosperidad. Entonces va a otro ministerio y te hablan sanidad, milagro y prodigio y no salen de ahí.
¿Se da cuenta? Y solamente enseñan eso. Van a otra congregación y solamente te enseñan, no sé, el bautismo y el arrepentimiento. Y que hay que arrepentirse de los pecados y los hermanos lo hacen pasar adelante, lo hacen arrepentirse y el otro culto viene, otra vez lo hacen pasar adelante y lo hacen arrepentirse y otra vez el otro culto lo hacen llegar adelante y lo hacen arrepentirse de vuelta, lo oran, lo reprenden los demonios y todas esas cosas. ¿Se da cuenta? Entonces, una sola doctrina, o la exposición de una sola doctrina no da el crecimiento a la iglesia, sino la exposición, la comunicación de todo el conjunto de doctrinas que están en el Nuevo Testamento y que el Señor las dio a la iglesia para que la iglesia llegue a alcanzar la madurez. Esto es lo que le estoy hablando, no es invento mío, hermano, está en Efesios capítulo 5, el capítulo 4 del verso 11. Primero, para que la iglesia alcance madurez, tiene que producirse primero, tienen que estar atrás de los púlpitos los que Dios levantó. Tienen que estar los ministerios que Dios levantó. Tienen que estar los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros que Él constituyó. No los que se pusieron solos. No lo que aquellos que se les antojó un día y dijeron, yo quiero ser pastor, y fueron a un seminario a buscar un papelito que dice que ellos son pastores. Eso no es tener el llamado para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, al no estar esto, amados hermanos, miren, se lo voy a leer yo acá clarito. Se lo voy a leer acá en Efesios. En Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, el verso 11 en adelante, yo se lo leo, dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, o sea, un varón maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, dice, por estratagema de hombre que para engañar emplea con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos. Entonces, ahí está, amados hermanos, el problema principal. ¿Cuál es el problema principal que tiene la iglesia? Es que en muchos de los púlpitos no están aquellos que Él constituyó. ¿Para qué? Para que transmitan la palabra de Dios. Amados hermanos, no es solamente hablar la Biblia, es transmitir al corazón del creyente, al corazón del pueblo de Dios, lo que el pueblo de Dios necesita. Saber cómo tiene que empezar y cómo va a terminar. Cómo tiene que preparar la tierra, el corazón. El profeta Jeremías, amados hermanos, el profeta Oseas, le dijeron al pueblo, hará campo para vosotros, no sembréis entre espinos. Le dijo el profeta, haced barbecho para vosotros y no sembréis entre espinos. O sea, hacer barbecho es dejar descansar la tierra para que la tierra vuelva a ser productiva. Y el pueblo no estaba produciendo lo que Dios le estaba hablando porque el corazón estaba cargado de los afanes y de la glotonería de este siglo. Entonces no estaba produciendo. ¿Se da cuenta? Esa parte y esa responsabilidad le toca a ustedes, no a mí, a ustedes. Hará campo para vosotros, no siembren entre espinos. O sea, que la palabra esta, que cada palabra, que cada doctrina que se te ha enseñado haya un corazón preparado, ese es problema tuyo. Eso es que vos no tenés que dejar subir en tu corazón todos los afanes y la glotonería de esta tierra, de este mundo. Mirá, porque va a venir de repente sobre vosotros aquel día. Entonces, no se afanen en las cosas de esta tierra. Miren el corazón, miren lo que hay en el corazón. Entonces, ahí comienza. Entonces dice, hará campo para vosotros, no siembren entre espinos. Y si sembramos entre espinos, la semilla no va a producir. Eso cualquiera que sabe de campo, de siembra y de semilla, va a saber que no va a producir. ¿Se da cuenta? Entonces, eso es el problema, es doble. ¿Por qué? Porque no están detrás de los púlpitos lo que Dios estableció.
y el pueblo de Dios está afanado, está en el corazón cargado de cuánta idolatría y de cuánta cosa, porque eso es lo que tenía el pueblo de Dios en aquel tiempo, en Isaías, en Jeremías, en Isaías, en Osea, dice, hará campo, deja descansar la tierra. O sea, no te cargué el corazón con tanta idolatría y con tanta cosa de este mundo, déjalo descansar para que vuelva a producir la tierra. No te metas tantas cosas de este mundo en tu corazón. No te metas, ¿por qué? Porque el cielo y tierra van a pasar. Todo va a pasar, pero hay un tiempo que Dios nos dio, nos regaló a nosotros en este mundo. A usted le regaló un tiempo en este mundo, a mí. ¿Qué se le va a pasar todo el día en el mall mirando a ver qué ropa de marca me compro, qué zapato me compro, qué media me compro, en eso cargan el corazón los hermanos. Entonces viene el problema. O sea, ahí está el problema. Encima de que no están atrás del púlpito aquellos que Dios señaló, constituyó para que edifiquen el cuerpo de Cristo, los hermanos se dedican a cargarse el corazón con todos los afanes y las glotonerías que hay en este mundo. Todo lo que lo encuentran se lo meten en el corazón. ¿O no? No, bueno, hermano, me decía así en broma, ¿no? Dice, ¿cómo puede ser que un vehículo, ¿no? Un 0 kilómetro del año, algo tan grande, puede entrar en el corazón de un cristiano? O sea, así en broma, en una charla así de broma, pero es así. ¿Por qué? Y porque miren, yo estoy hablando como un carro del año, un 0 kilómetro, como le puedo hablar de cualquier cosa. Se lo meten en el corazón y lo quieren, y lo desean. Entonces, ¿qué hacen? Trabajan para juntar plata, porque desea ese carro, lo desea, y va y se lo compra. Ahora, si desearan así lo que Dios le da, las cosas del reino, lo que sería la iglesia, hay un poder espiritual tremendo se manifestaría en la iglesia. Pero así está la iglesia. Yo no soy el encargado de despertarlo, el que lo va a despertar va a ser el Señor. No sé cómo, pero lo va a despertar. Si usted va al Salmo 29, dice, voz de Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros del Líbano, voz de Jehová que quebranta, dice que desgaja las encinas, voz de Jehová que derrama llama de fuego. Y tiene que ser la voz de él para que haga eso, si no, mire, no hay forma de sacarlo de la condición que se encuentra la iglesia hoy. Entonces, amados hermanos, le vuelvo a repetir, hay una parte de responsabilidad que le compete a los que están detrás de los púlpitos, que es ser convocado por Dios para el ministerio, que es ser llamado y constituido por Dios para el ministerio. No está llamado y constituido por Dios para el ministerio, jamás podrá edificar a la iglesia. Un ministerio no se consigue en un seminario, se consigue por el llamado de Dios, directamente por el llamado de Dios. Él mismo constituyó. Él los constituye y los pone, los envía y los pone atrás de los púlpitos para que enseñen al pueblo como Él les explica y les enseña y que comuniquen al pueblo todo el conjunto de la doctrina, que el resultado va a ser ¿qué? La madurez espiritual. El creyente que está del otro lado no madura, es problema suyo, no es problema del que está atrás, es problema de ustedes. ¿No maduran? Siempre con los mismos problemas, que el karate, que la pelea, que esto, que el otro, que me dijo que no vino, que aquello, que el otro, que hay que repetirle renglón tras renglón y leña tras leña. No tenés que ser así, no tenés que ser malo, no tenés que ser soberbio, no tenés que ser... ¿Otra vez? No, problema de ustedes. ¿Se da cuenta? La responsabilidad cae sobre ustedes, porque acá está quien Dios constituyó. El problema es que, amados hermanos, en los púlpitos, en muchos, yo no digo que, bueno, que no estén en ningún lado los que Dios llamó, seguro que están. Están por todos lados los que Dios los llamó. Pero yo sé también que en muchos de los púlpitos están quienes Dios nos llamó. Por eso es que la iglesia no sale de la niñez espiritual, de la condición espiritual de la iglesia. No salen de ahí. ¿Se da cuenta? Entonces, Dios, amados hermanos, no puede hacer absolutamente nada porque no tiene responsabilidad con alguien que Dios no llamó. De revelarle, de guiarlo, de darle todo. Entonces acá aparece Dios en la escena, enfrente de este pueblo y dice, miren el trabajo que yo hice con ustedes. Miren lo que yo hice. Preparé la tierra, sembré la buena semilla y después le enseñé cómo beneficiarse. Entonces, ese es el conjunto de la doctrina. Representan esas diferentes semillas que nosotros vemos acá,
las diferentes doctrinas que Dios le dio en el Nuevo Testamento y que Dios le reveló a Pablo, ¿no? Porque la iglesia aparece después de la cruz, ustedes saben. El Señor lo único que habló de la iglesia fue a Pedro, dijo, tú eres, ¿no? Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Después no habló más nada. Amén. ¿Qué le faltaba al pueblo? Obediencia. Estaban confundidos, pobrecito, no sabe qué hacer. Pobrecita, no sabe qué hacer, está confundida. No, es desobediente. Son desobedientes. Entonces, le faltaba eso, le faltaba obediencia. Mírese usted, ¿qué le falta? Y capaz que le falte obediencia. Obediencia a la palabra de Dios, al consejo, al dicho de Dios. Esto no es un dicho de un hombre. Estamos hablando de los dichos de Dios, ¿no? Del dicho cabal y verdadero. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Acá dice, porque Dios le instruye y le enseña lo recto. Entonces, ¿cómo acomodamos? ¿Cómo empezamos? Y mira, hay cuántas doctrinas que hay que se han hablado, que se han enseñado acá, ¿no? Como la redención, la regeneración, el bautismo, ¿no? La justificación, la santificación, ¿no? El perdón. Bueno, hay infinidad de doctrinas que Dios le dio a la iglesia para que la iglesia vaya alcanzando madurez, para que vaya tomando forma, para que no se quede en la condición que está, para eso. Pero se la dio para que los hermanos que oyen la obedezcan. Esto es lo que le pasaba al pueblo. Escucharon la voz de los profetas, pero no la obedecieron. Entonces le dice, ¿a quién se le enseñará ciencia? ¿A quién se le hará entender doctrina? A un niño no puede entender, no la va a entender, pero a un maduro sí lo va a entender. ¿Se da cuenta? Entonces aparece Dios en la escena de este capítulo, delante del pueblo a través del profeta, y les da una parábola para hacer entender una verdad espiritual. A nosotros nos hace entender esto directamente, no es parábola para nosotros. No es que no entendemos, sí que entendemos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, al no estar lo que Dios constituyó, entonces ahí tiene esa congregación un tremendo problema. Porque el que está atrás empieza a inventar cosas que no están en la Biblia, empieza a hacer cosas que no están en la Escritura, empiezan a hacer un montón de otras cosas que ¿para qué? Y porque como que no ve que el pueblo avanza, lo comienzan a distraer. Entonces le traen un payasito, le traen un muñequito que habla. Yo vi el otro día en el YouTube, yo vi. Pero me mataba de risa, no lo podía creer. Apareció uno ahí, los hermanos todos sentados, y le pusieron un payaso, un muñeco que habla, ¿vio? El hermano que es ventríloco. ¿Sabe lo que el ventríloco habla por el estómago? Y los hermanos ahí comiéndose todo eso, ¿eh? Le ponen un payaso, un ventríloco, un muñeco para transmitir un mensaje. ¿De dónde lo sacaron? ¿Se da cuenta? Bueno, tienen ustedes, a veces parece que mejor sería ser un payaso acá, hacer broma, todo contento. Pero no es así. Y mientras yo tenga vida, nunca va a ser así. Jamás. Entonces, ¿qué le dan al pueblo? Y le dan broma, le dan chiste, le dan payaso, le dan obra de teatro. No sé, hermano. Si usted piensa que eso es mejor para usted, mire, que nadie está atado acá. Tiene en inglés y en español acá si quiere encontrar. Congregaciones que le hablen lo que usted piense o quiere o le guste. Pero así está el pueblo de Dios, ¿ve? Así está la iglesia. Entonces, amados hermanos, ¿cuál es el fin de todo esto? Dice acá, miren, dice, el grano se trilla, dice, pero no se trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de la carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. También esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Para hacer esto salió de Dios, no podía salir de otro lado.
¿Se da cuenta? No podría salir de otro lado que si no es de Dios para hacer, dice, maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. ¿Se da cuenta, amados hermanos? Entonces Dios le dio al pueblo, a su iglesia, una gracia, le dio una sabiduría, le dio un consejo para hacer maravilloso el consejo, para hacerlo maravilloso. Pero cuando el consejo no se hace maravilloso, amados hermanos, cuando se introduce el pensamiento del hombre, cuando se introduce la sabiduría del hombre adentro de la iglesia, no se hace maravilloso, es una vergüenza las cosas que los pastores hablan, es una vergüenza las barbaridades que los ministros hablan detrás de los púlpitos, las cosas que le enseñan al pueblo de Dios, es una barbaridad. No hacen maravilloso el consejo, no lo hacen, porque no sale de la sabiduría de Dios, sale de la sabiduría humana. Por eso que Pablo dijo, yo no vine acá a los Corintios a qué, a hablarle con sabiduría, con palabras de persuasión, de humana sabiduría. No vine para eso. Vine para hablarle con demostración del Espíritu y de poder, para hablarle sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios preparó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Para eso vine. Pablo le hablaba sabiduría de Dios, el misterio, el hermano. Sabiduría de Dios, el misterio le hablaba. No le hablaba chistes, no le contaba cuentos, no le traía un payaso. Le hablaba sabiduría de Dios, el misterio. Mire cuán lejos está la iglesia hoy de la verdad. Cuán lejos está del verdadero evangelio, cuán lejos están los hermanos, amados hermanos, porque así está la iglesia, en la niñez espiritual. Una vez yo escuché al hermano evangelista Josué Irión, no sé si ustedes lo conocen, en una predicación de hace muchos años, dice, y el hermano lloraba. ¿Lloraba por qué? Porque dice, él no podía entender cómo los hermanos no maduraban y no crecían. No querían servir, no querían comprometerse, no querían ser discípulos. Y dice, él estaba quebrantado por la falta de madurez de la iglesia y dice, y no sé cómo va a ser. Y claro, ¿cómo va a ser si los hermanos van y buscan un ministerio a un seminario? Y hoy cualquiera pone un seminario. Yo leía el libro del hermano MacArthur, un hermano que habla inglesa. El libro se llama El Ministerio Pastoral y en ese libro él dice que en un tiempo el seminario fue de mucha utilidad, porque era una enseñanza cristocéntrica y bibliocéntrica. Pero hoy en día, palabras de él son, y dice, hoy los seminarios no sirven, no producen lo que tienen que producir. Y es así. Entonces, la iglesia no produce lo que tiene que producir, no produce fruto verdadero, no hay madurez espiritual, los hermanos se van tras el mundo, tras la carne, se cargan el corazón con cuanta sofán y glotonería, los hermanos no les importa la condición de la humanidad, de las personas, no les importa, amados hermanos, solamente le importa a ellos. Le importa a cada uno lo suyo propio. ¿Qué hará usted cuando esté en el tribunal de Cristo? ¿Qué haremos? ¿Qué le haga usted cuando esté en el tribunal de Cristo y le pidan cuenta de lo que Dios le dio a usted? Sí, a usted le estoy hablando. ¿Qué cuenta usted? ¿Qué va a decir cuando usted esté delante del Señor y el Señor le diga, venga, dame cuenta de lo que hiciste con lo que yo te di? Por eso es que tenemos que buscar que lo que usted tiene no se muera con usted. No se muera con usted lo que Dios le dio. Alabado sea el nombre del Señor. Se da cuenta que no se muera con usted lo que tiene adentro, que lo pueda producir, que lo pueda avivar, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, dice. Y así está la iglesia, así están los hermanos. No sé, mire, es tremendo, porque yo he tenido la oportunidad, gracias a Dios, porque Dios me llevó, ¿no?, a lugares que yo lo he visto, hermanos, a hermanos que son de Dios, hermanos, pastores, varones que Dios los llamó, seguro que sí. Pero hay cada uno, hermanos, oh my God, que es para darle con un bate de béisbol en la cabeza y sacarlo de atrás de los púlpitos. Entonces, que esto, no sé, ¿usted lo sabía? Quizás lo sabía. Pero podemos agregar lo que falta a la fe y ver qué es lo que sacamos de esta verdad espiritual para nosotros hoy. ¿Qué es lo que podemos sacar? Es que podemos beneficiarnos de lo que Dios nos da. ¿Y por qué? Y porque tenemos todas las herramientas necesarias para poder beneficiarnos. Porque a mí me antojó venir para acá. No se me antojó, a mí se me bajó la gana de ir a un seminario a estudiar para que me den un título de pastor. No, a mí Dios me llamó al ministerio.
Entonces, está mi responsabilidad, yo creo que la estoy cumpliendo. Ahora, ¿qué es de la suya? Porque mía sola no es la responsabilidad. Usted tiene la obligación de recibir y obedecer. Si quiere realmente avanzar espiritualmente y si quiere disfrutar de lo que se le está dando espiritualmente hablando, ¿no? Si queremos disfrutar. ¿Qué le recriminó? Y le recriminó la soberbia. Léalo el capítulo 28, Isaías. Le recriminó la soberbia. Y claro, si la soberbia es una hierba que no permite recibir nada. No permite avanzar, no permite crecer, no permite hacer nada a la soberbia. Al soberbio, vaya a enseñarle algo al soberbio, a la soberbia. Vaya a decirle algo a la soberbia, al soberbio. No le puede decir nada, ellos saben todo. Eso le recriminó. Y le dijo, ve, ¿cómo vamos a hacer con ustedes? Si no se benefician de lo que les di. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo van a avanzar? No se benefician. El pueblo necesita beneficiarse. Usted necesita beneficiarse de lo que se le dio. ¿Y cómo se beneficia? ¿Cómo hago, pastor, para beneficiarme? Yo no sé, la verdad. Jesus Christ, ¿cómo? Y no, porque no sé. ¿Cómo que no sé? Obedece. Presta oído, abrí tu corazón y obedece al dicho de Dios. Obedeciendo, y obedeciendo vas avanzando. Si no obedece, y ahí comienzan los tropiezos, los problemas, ¿no? Empieza Dios con disciplina, te pasa esto, te pasa aquello, disciplina para todo. ¿O no hablamos de la disciplina? Disciplina, oramos, se fue. Se volvió. Oramos otra vez, se fue. Oramos, se volvió de vuelta. Oramos, eso es trato de Dios. Oramos, dijimos con aceite y no se va. Disciplina de Dios sobre tu vida, sobre la vida de cada uno de nosotros, no sé. ¿Pero para qué la disciplina? No, porque pecamos. No, si disciplina es para que te corrijas, para que nos corrijamos. Porque si Dios conoce o no conoce, ¿no me conoce a mí? ¿Y no lo conoce a usted? Entonces, fácate, disciplina de Dios. ¿Disciplina para qué? Y para que haga lo que se tenía que hacer, para que te encamine en lo que tenés que caminarte. ¿No querés aprender? Disciplina. ¿O no hablamos de la disciplina? Ahora, ¿quién se benefició de esto? Ahí está la enseñanza. ¿Quién se benefició de la disciplina? ¿Ves? ¿Quién dijo, no, mira, vamos, disciplina? Porque es una ventaja si Dios te trata como hijo. Lo peor de todo es que hicieras cosas que no tenés que hacer y nadie te diga nada, nadie te discipline. Dios no te discipline, entonces te trata como un bastardo. Pero Dios dice que nos tomó como hijo. Aleluya. ¿O no, hermano? ¿Eh? Y dice, no es causa de gozo. ¿Y quién se goza? Nadie se va a gozar, pero después da un fruto apacible de justicia. Gloria al nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, ¿ve? ¿Nos beneficiamos o no nos beneficiamos? Y yo creo que se tienen que beneficiar ustedes, amados hermanos. Benefíciense de lo que se les da, porque si no, saquemos provecho de todo lo que se nos da, porque, amados hermanos, Dios lo preparó así. Dios lo preparó así. ¿En cuántos lugares no saben cómo empezar con los hermanos? ¿A dónde los llevamos a los hermanos? Y vamos a llevarlo a las bromas, a los chistes, vamos a llevarlo, no sé, a cuántas otras cosas. Y usted va a la iglesia de los apóstoles, a la primera iglesia, ¿a dónde iban los hermanos? Estaban todos juntos, unánimes, eran todos de un corazón, compartían las cosas en común. Dice que ellos insistían, ¿a dónde insistían? En la doctrina de los apóstoles y los profetas. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahí insistían, ahí se permanecían en la doctrina. Amados hermanos, el conjunto de esta doctrina, ¿qué hace, amados hermanos? Romanos capítulo 6, el verso 22 creo, 23. Dice, gracias a Dios que habéis obedecido de corazón a esta forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Una doctrina, la doctrina, el conjunto de la doctrina, se lo mete el cristiano ahí para que sea formado, para que alcance la imagen de Cristo, para que alcance la madurez. Pero ¿qué dice? Gracias a Dios que habéis obedecido de corazón. ¿O no dice así? Entonces, obediencia de corazón, no de labio, hermano. No se muestre obediente, sea obediente.
manifieste que es obediente. No, porque a mí me parece, yo pienso, bueno, si vos querías ir detrás de lo que vos pensáis, lo que vos opinás, es problema tuyo. Pero ahí dice, gracias a Dios que habéis obedecido de corazón. De corazón. Entonces, si uno obedece de corazón, no lo saca más de ahí. Obedece de corazón. Entonces es entregado una forma de doctrina. Entonces va tomando forma. El hermano o la hermana, usted lo ve que por ahí, primero, viste, le ve las mañas, le ve lo malo, le ve las reacciones, y de pronto comienza a cambiar, y los hermanos mismos se asombran y dicen, uy, ¿esto qué le pasó? ¿O a este qué le pasó? ¿Y qué le va a pasar? Entró en la forma de doctrina. Sin embargo, hay otro que dice, este siempre el mismo, esta siempre la misma, y no entró todavía. Pero no significa que no puede entrar, va a entrar. No se goza, ¿no? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Se da cuenta? Por eso que la iglesia está en la condición que está. Se la metió a la iglesia en conformidad y mandamientos de hombres. En conformidad y mandamientos de hombres. Pablo a los romanos, amados hermanos, le dice, capítulo 10, verso 4, le dice, amados hermanos, vosotros, usted dice, ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se sujetaron a la justicia de Dios. Entonces se los conforma a mandamientos y doctrina de ¿qué? De hombre. Entonces, ¿cómo van a llegar a la madurez? Muchos relacionan la madurez con saber la Biblia de memoria, con tirar pasajes de memoria, con saber pasajes de memoria, y si usted lo ve, claro, si yo me encerraba 3, 4 días a leer la Biblia, me sabía la Biblia de memoria. ¿Y quién no? Y los hermanos relacionan la madurez con leer la Biblia y tirar pasajes de memoria, los salmos, los proverbios, te dicen todo de memoria. Eso no es madurez, eso es simple conocimiento. ¿O no? Dice, ¿queremos saber lo que es madurez? ¿Quieren saber ustedes lo que es madurez? ¿Quieren o no quieren, hermano? Díganme a mí si no lo voy a pegar. Jesus Christ. Alabado sea el nombre del Señor. Madurez, esto es madurez, mire. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Eso es madurez. Entonces, eso es lo que nos tiene que dirigir a nosotros. Los hermanos relacionan la madurez con el conocer la palabra, con conocer, con entender la escritura, con decir pasaje de memoria, pero dice, no, acá dice que me muestre con sus obras, con su conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Eso es madurez. Entonces, entendiendo estas cosas, sabemos para dónde tenemos que ir. Entendiendo esto que le estoy explicando, sabemos para dónde tenemos que ir. No digo que no lea la Biblia, no estoy diciendo eso. ¿Ustedes me entienden, verdad? No, porque por ahí aparece un amigo torcido ahí que dice, no, que el pastor dice que no hay que leer. No, yo no digo que no tiene que leer. Hay que leer la Biblia, porque ahí está la luz de Dios para nosotros. Está la revelación. Amén. Pero déjeme decirle algo. Esto, sin mí, está muerto. Yo, lleno del Espíritu Santo, y esta palabra dentro mío, lleno del Espíritu Santo, dice, la letra mata, el Espíritu vivifica. Te hablo esto, lleno del Espíritu Santo, y te parto al medio, la palabra parte el corazón, penetra dentro de los tuétanos y discierne las intenciones, y amados hermanos, y los pensamientos del corazón, porque yo te hablé lleno del Espíritu Santo, lleno de Dios. Esta palabra la hice vivificar, Dios la hizo vivificar dentro mío a través de lo que hablé. Y no digo que no es de Dios esta Biblia, amados hermanos. Esta es la verdad de Dios. Esta es la palabra de Dios, es la verdad de Dios para nosotros. Mis palabras son espíritu y son vida. Alabado sea el nombre del Señor.
Pero lamentablemente, amados hermanos, el pueblo de Dios tiene que entender estas cosas y tiene que darle valor a estas cosas. ¿Se entendió, hermanos? Bueno, que el Señor después haga mucho más de lo que yo he sabido hablar o explicar. Vamos a ponernos de pie, hermano. Señor, en el nombre de Jesús te damos gloria, honra y alabanza a ti en esta tarde, Señor mío. Tu Espíritu Santo pueda administrarnos, Señor, a través de tu palabra. Seas tú obrando, Señor amado, a través de ella, Padre amado. Sea tu palabra como fuego y como el martillo que quebranta la piedra, Señor mío. Que tu Espíritu Santo pueda obrar en los corazones de mis hermanos, Señor. Que ellos hayan oído esos dichos tuyos, Señor mío. Que hayan oído tu palabra, Señor amado. Que te hayan oído a ti en este día. Que hayan estado atentos a tu voz, Señor, a tu dicho, Padre. Alabado sea tu nombre, porque tú haces maravilloso el consejo, Señor, y engrandece la sabiduría, Señor. Tu sabiduría ha ordenado todas las cosas conforme tú planeaste, Señor mío, para la iglesia, para tu pueblo, para los santos, para que alcancen la madurez, Señor. Oh, que tu palabra no vuelva atrás vacía, sea enviada para producir en los corazones al 100 por 1, Señor. Damos la gloria, damos la honra y damos la alabanza, Señor. Alabado sea tu nombre, tú que escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos, Señor, y las revelaste a los niños porque así te agradó, Señor. Alabado sea tu nombre, esta sabiduría oculta, Señor, la que tú preparaste de ante los siglos para nuestra gloria. Alabado sea tu nombre, para nuestra gloria, para engrandecer la sabiduría. Alabado sea tu nombre, para engrandecer la sabiduría. Él engrandece la sabiduría de sus siervos, de los que son suyos. Él engrandece la sabiduría de los suyos, la pone encima de toda aquella sabiduría humana, carnal, animal y diabólica. Alabado sea su nombre. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. Cuando el Señor Jesucristo habló, todos se callaron la boca. Cuando el Señor Jesucristo habló, amados hermanos, los sabios de ese tiempo no podían creer lo que estaban oyendo. Aleluya. Gloria a su nombre. De la boca del hijo del carpintero no pudieron hablar, no pudieron refutar lo que le habló. Alabado sea su nombre. Él engrandece la sabiduría. Él engrandece la sabiduría. Aleluya. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Él quiere engrandecer la sabiduría a través de nosotros, a través de la iglesia. Alabado sea su nombre. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Bendito sea su nombre. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Bendito sea su nombre. Iglesia de Dios, tenemos la responsabilidad de manifestar la vida del reino. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre, aleluya. 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 Esto también salió del Señor. Esto también salió del Señor. Aleluya. Para engrandecer la sabiduría. Aleluya. Para hacer maravilloso el consejo. Esto también salió del Señor de los ejércitos. Aleluya. Gloria a su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya.